AliExpress en la actualidad es uno de mis lugares favoritos para comprar figuras. He conseguido cosas a muy buenos precios, algunas veces sin licencia y en otras ocasiones figuras originales. En la descripción les dejaré los enlaces donde revisamos varios Legos de AliExpress y otros videos donde les muestro figuras de Godzilla de Hiya Toys. Y entre el gran catálogo de cosas que hay en AliExpress he descubierto unas muñecas que no puedo definir de otra forma que no sea impresionantes. Esta es una de ellas. Un cuerpo completamente articulado, pero sin articulaciones visibles. Yo no tenía idea que algo así existía. Y para los que tampoco las conocen, aquí les mostraré en detalle en qué consisten, ya que literalmente sirven para armar a tu propia waifu. Pero primero un poco de contexto de qué es lo que es la escala 1/6. Básicamente es que si el tamaño normal es 1:1, aquí se divide por 6. Hay muchas escalas diferentes. Por ejemplo, este DeLorean es 1:24, Alan Grant es 1:18. Y Superman es 1:12. Las escalas en las figuras han variado mucho a lo largo del tiempo, y curiosamente pareciera ser algo cíclico. Es como los celulares, partieron grandes, se achicaron con el tiempo y ahora volvieron a crecer. Podemos ver como algunos de los juguetes más populares partieron en esta escala, también conocida como 12 pulgadas, que son unos 30 centímetros aproximadamente, pero con el tiempo se fueron achicando, pasando por poner algunos ejemplos de 12 pulgadas a las 3.75 pulgadas de las famosas figuras de Star Wars en el año 1978. Luego crecieron un poco a 5.5 pulgadas con las figuras de Motu en 1982, para luego volver a encogerse ahora con 4.5 pulgadas con las Tortugas Ninja de 1988. En la actualidad tenemos la tendencia de volver a hacerlas más grandes, como por ejemplo NECA con 6 pulgadas y McFarlane o Super 7 con 7 pulgadas. Pero indiscutidamente una de las marcas más populares del coleccionismo de figuras es Hot Toys, que regresa a las 12 pulgadas. Barbie fue presentada por primera vez en la Toy Fair de 1959 en Nueva York, y fracasó. Los vendedores y clientes en ese evento eran principalmente hombres, y los hombres no querían una muñeca. ¡Terrenator es el más potente que haya existido! ¿O qué prefieres, un coche para niñitas? Pero gracias a la persistencia de Ruth, la creadora de Barbie, la muñeca de 12 pulgadas fue lanzada, siendo un éxito para Mattel y lo demás es historia. Barbie tenía un modelo de negocio muy particular para esa época, que se parece a lo que hoy conocemos como DLC, ya que básicamente era comprarle skins a Barbie. Lo genial de ella era poder cambiarla de ropa. Podías tener una muñeca y personalizarla como tú quisieras. Los complementos, la ropa y los accesorios eran los que hacían la magia. Unos años más tarde, en 1964, Hasbro hizo lo suyo con G.I. Joe, también en 12 pulgadas, y replicando en cierta forma el mismo modelo de negocio de Barbie, con múltiples accesorios y ropa de verdad intercambiable. Pero un G.I. Joe era más articulado que una Barbie. Ahí nació lo que hoy conocemos como figura de acción, principalmente porque esas articulaciones les permitían ponerlos en poses de acción. Cada vez la escala 1:12 se supera y nos entrega figuras más detalladas y con ropa de tela. Pero la reina fue, es y probablemente seguirá siendo la escala 1/6. Y así regresamos a esta figura, que es la combinación perfecta entre una muñeca Barbie y un G.I. Joe, combinando ambos mundos en un cuerpo estilizado, evitando ver articulaciones expuestas con los atuendos que muestran los brazos al descubierto, como con una Barbie, pero altamente articulado como una figura de acción, como un G.I. Joe. Hay varias marcas en el mercado que tienen cuerpos que puedes convertir en el personaje que tú quieras, por ejemplo TV League o A&T, y puedes comprar cabezas con muchas alternativas. La marca Super Duck tiene sets que no incluyen el cuerpo, pero tienen la cabeza y los accesorios necesarios para completar tu figura. Yo elegí en este caso el set 082 de Super Duck para armar a Cindy, pero este set no sería lo mismo sin uno de estos cuerpos. Revisemos el de la marca A&T, súper flexible con manos y pies intercambiables. Este es el modelo 304 o ICL001 y sus características son 26,3 centímetros de altura, la circunferencia del cuello es de 4,5 centímetros, su pecho es de 14,2, su cintura de 9,7 y sus caderas miden 15,8 centímetros. Sus brazos desde el hombro hasta la muñeca miden 9,3 centímetros y sus piernas 14. Si la posas con tacones, como los pies de una Barbie, sube a 27,3 centímetros de altura. De estos cuerpos pueden encontrar diferentes modelos con diferentes medidas, tanto de la marca TV Lee como A&T.
Estas muñecas son de silicona, lo que les da la facultad de ser súper flexibles, y bajo su piel lo que les da la estabilidad es un muy bien articulado esqueleto de metal. Elegí este cuerpo en particular por la cantidad de manos y pies intercambiables que incluye, que son 5 pares de manos con diferentes expresiones, donde tenemos un par empuñado, un clásico en las figuras de acción, un par sujetando algo, que en este caso viene bien para sujetar su caja de herramientas, que aprovecho de contar que esta caja no es parte del set, yo la compré por separado para darle más vida al personaje. Incluye otro par para sujetar un arma, un par con manos estiradas, otro clásico en las figuras de acción, pero incluye un par extra que son mis favoritas, y las más expresivas, pues su mano derecha está haciendo lo que muchos podrían identificar como un corazón coreano, y la mano izquierda con la palma abierta dando mucho movimiento al cuerpo solo con ese gesto. Y tiene 2 pares de pies, uno plano, para calzado deportivo por ejemplo, y luego otro par en puntillas, para los zapatos con tacones. Cindy tiene un par de botas en los que se puede poner el pie completo, pero hay casos en los que el zapato incluye el conector del pie, por lo que para esos casos se necesita un cuerpo con pie removible. El cuerpo de A&T cuenta con 28 puntos de articulación, y como ya dijimos, parte de lo mejor es que no son articulaciones visibles. Otro detalle que es bueno resaltar es que no solo hay cuerpos diferentes, también hay tonos de piel diferentes. Para Cindy, el color recomendado era el pálido, que es el que estamos usando en este caso. Vestir estas muñecas es tan entretenido como hacerlo con una Barbie. De hecho, alguna de esa ropa se puede usar aquí, aunque claramente este cuerpo es más voluptuoso y no toda la ropa de Barbie será compatible. De Cindy hablaremos más en profundidad en el video dedicado a Final Fantasy XV que haremos más adelante. Pero aquí vamos a mencionar que el traje de Cindy es básicamente un traje de baño, un pantalón corto y una chaqueta amarilla que no debe ser la mejor ropa para reparar vehículos, pero supongo que en el lugar en donde están hace demasiado calor como para usar un overol. En lo personal, me encanta que tenga el pelo esculpido, al menos en esta oportunidad, ya que creo que sería difícil replicar su peinado con pelo real. El cuerpo recomendado por Super Duck es el de la marca TV League modelo S42A. Pero quise probar el cuerpo de A&T para poder revisar qué tal están estas dos marcas. Como pueden ver, ambos cuerpos se ven muy bien. Tienen algunas diferencias entre sí, como que el cuerpo de TV League es un poco más grande, pero en términos de calidad los dos están prácticamente al mismo nivel. A&T incluye más manos intercambiables, pero en el caso de los pies, en el modelo de TV League, los pies son articulados.
El esqueleto de TP-Link es un poco más firme, pero el cuerpo de AT&T es más detallado, incluyendo por ejemplo partes íntimas, algo que el cuerpo de TP-Link no tiene. El vendedor del Express me explicó que por regulaciones gubernamentales ya no hacían los cuerpos de TP-Link con partes íntimas. Desconozco si esa censura le llegará pronto a AT&T. Al momento de vestir a Cindy, como el cuerpo es de silicona, puede que sea un poco complicado deslizar la ropa. Lo más difícil podría ser poner las botas. Pero para evitar ese problema, conseguí un par de calcetines para reducir el roce con la silicona y así es bastante fácil poner este calzado. Todo lo que han visto lo compré en AliExpress y les dejaré los links en la descripción y comentario fijado. Y desde ya les doy las gracias, ya que si compran algo por medio de esos links, estarán apoyando al canal. El video tendrá una versión extendida exclusiva para miembros rango bodas de oro, sin censura. Y ahí verán que además hay un universo de ropa que pueden comprar, como por ejemplo ropa interior tipo Victoria's Secret. Aquí no puedo hacerlo con tranquilidad por las políticas de YouTube. Si me preguntan cuál cuerpo prefiero, la verdad ambos son muy buenos. Y creo que la verdad va a depender más de su gusto personal. Comenten cuál es su cuerpo favorito, o a qué personaje les gustaría armar ustedes mismos. No olviden dejar su me gusta que nos ayuda a seguir creciendo. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte futuros videos. Para ver otra de nuestras colecciones, haz clic aquí. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista.